Hola, bienvenidos a Compromiso Televisión. Continuamos con el ciclo de África que comenzábamos de la mano de Fundación Sur hace algunas semanas. En la pasada, concretamente, hablábamos de la cultura en África, hablábamos de las lenguas, hablábamos de las personas, del mundo sagrado, varios temas referentes a esta cultura africana que, sin embargo, se nos quedaron cortos. Por eso esta semana seguimos hablando de ese tema. Vamos a hablar de la familia, de la sociedad, del tiempo e incluso de cómo influye la modernidad en este continente. Será una vez más de la mano de Fundación Sur. Una hora por delante, comienza Compromiso Televisión. Y para hablar de este tema de cultura africana, una semana más está con nosotros Julio Martín, director de la Fundación Sur. Hola Julio, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, la semana pasada nos quedábamos cortos y es que había que hablar mucho de cultura africana y al final la hora, pues bueno, se nos quedó, nos dio para eso, para una hora hablábamos de la persona, del individuo, del pensamiento monista, recuerdo, de la cultura africana, de las lenguas, pero nos dejábamos muchas cosas en el tintero y por eso queríamos hacer en esta segunda semana la continuación de ese programa. Un programa destinado, como decíamos, a acercar al público la cultura africana. Había un tema, si te parece ya para empezar, para que no nos pase como la pasada semana, que al final nos quedábamos cortos, había un tema que habíamos tocado, pero que no habíamos desarrollado de una forma extensa, y era la concepción del tiempo que tenían en África, ¿no? Ya habíamos dado alguna nota la semana pasada, para aquellos que no lo recuerden, hablábamos de que el africano no miraba el futuro como lo hace a lo mejor una persona con mentalidad europea, que miraban mucho más al pasado por el tema de sus antepasados. Y en ese punto queríamos empezar el programa de hoy. ¿Cuál es el sentido del tiempo, o en qué medida es diferente ese sentido del tiempo que tiene el africano respecto al europeo? El africano tiene un sentido de que el tiempo pasado está enfrente y vamos caminando hacia el pasado. Eso es un poquito, por ejemplo, aquí en castellano muchas veces pensamos que el futuro está delante, que nosotros estamos caminando, avanzamos hacia el futuro y que las generaciones futuras están detrás nuestras, que están... Pero, de hecho, si las generaciones futuras están detrás nuestras, significa que el futuro no está delante, sino detrás. Que vamos abriendo caminos para que los que vengan detrás nuestras estén detrás. Entonces, esta sería la concepción africana, realmente, que estamos yendo, miramos hacia el pasado como una luz que nos ilumina cuáles son las cosas que podemos hacer, las decisiones, y son los que vienen detrás que ya tienen el camino abierto para seguir viviendo. Entonces es una proyección mucho más hacia el pasado, es una proyección hacia lo que es la tradición, y por eso normalmente los africanos, la cultura tradicional, son muy tradicionalistas en ese sentido, no son progresistas y no les gusta mucho el cambio. El cambio muchas veces se vive como violento, como un peligro a la sociedad, un peligro a las costumbres. Como algo antinatural incluso, a lo mejor. Un poquito sí antinatural, porque realmente el cambio realmente rompe lo que es la armonía de lo que es el tiempo, y lo importante es seguir las raíces. Entonces son muy conservadores los africanos en ese sentido. Entonces, podríamos decir que no miran al futuro o que no planifican las actividades de cara a un futuro porque todo viene marcado precisamente en el pasado. Hay un poco de eso, de hecho han sido acusados de eso, de que no planifican el futuro y que no prevén las cosas, por ejemplo, sobre todo en empresas o en administración, cuando hay que tener una previsión y una visión de conjunto, no solamente de una semana o de un mes, sino de años, y tener planificar el año. Muchas veces a los africanos se les ha acusado de que realmente tienen dificultad para planificar el futuro, porque están mucho más asentados en el presente. Y eso hay algo de cierto en la cultura tradicional,
que vive mucho más en el presente, que se siente mucho más a gusto en repetir lo que siempre se ha repetido tradicionalmente, y por eso no hace falta planificar el futuro, porque es exactamente las cosas se suceden una detrás de otra. Eso son como las estaciones del año. Bueno, hay tiempo de seco y hay tiempo de lluvias, entonces hay un tiempo para sembrar y un tiempo de cosecha y ya está. Y tampoco hay que planificar mucho más. Los eventos y las cosas que van sucediendo día a día pues te van dando la pauta de las cosas que se pueden hacer. O sea, podríamos decir quizás que inconscientemente sí que planifican porque ellos ven lo que tú comentas como una secuencia que se va a producir, ellos toman unas pautas que se han producido en el pasado y que consideran que eso va a ser algo cíclico, podríamos decir, y que podemos decir que es una planificación inconsciente, que ellos piensan que eso ya va a ser así. O sea, que en cierto modo lo están planificando, aunque en verdad no se paren a decir, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en el futuro, vamos a ver si esto va a ser así o así. Sí, es decir, bueno, está planificado en el sentido de que siguen unos ritmos que ya han sido marcados por la tradición y por su pueblo. Y es por eso que, por ejemplo, se han dicho que la cuestión de desarrollo, un problema del desarrollo es que hay que muchas veces romper con la tradición, que los métodos de agricultura no pueden ser los mismos, que los métodos que tienen de cuidar el ganado tampoco pueden ser los mismos. Entonces hay que, el cambio es siempre un poco difícil y muchas veces las sociedades tradicionales africanas ven ese cambio, nuevas maneras de cultivar como un problema y algo que no sientes bien en esa manera. Sí. Pues luego hablaremos de ese problema que se presenta entre la ruptura, el cambio, y hablaremos, porque queremos hoy hablar, estamos haciendo lo del tiempo, queremos hablar también de la familia, de la sociedad y de la modernidad como, digamos, 4 puntos referentes para ya cerrar este ciclo de la cultura africana. Entonces, cuando hablemos de la modernidad, si te parece, entramos ya más de lleno en esa ruptura entre la tradición y, por ejemplo, un avance tecnológico, por ejemplo, y en cómo pueden asumirlo y cómo puede afectar a la vida del africano. Pero si te parece, vamos a otro punto, por mantener un orden en el que también hay un punto de vista muy tradicional, sobre todo como hablábamos la pasada semana, que quizás hay que distinguir entre ya las grandes urbes que empieza a haber en África, evidentemente, que ahí rompen con muchas de las tradiciones, y el resto de los entornos, sobre todo el rural. Y en ese aspecto hablábamos, por ejemplo, por encima también, la semana pasada, del tema de la familia. Cómo el concepto africano de familia es muy distinto al europeo y cómo mantienen un sistema de vida, podríamos decir, que en la ciudad ya no lo pueden hacer, ya al estar en un piso viviendo, ya ese sistema de familia no es el mismo que en el entorno rural. Pero vamos a quedarnos con el tradicional, que es de lo que queremos hablar, con la familia tradicional africana. Esa familia, el concepto es totalmente distinto, abarca mucho más de lo que abarca la europea. Por ejemplo, comentábamos, y si te parece desarrollamos esa idea, que no es solo padre, madre, hijo, sino que un niño es hijo es hijo de un padre biológico y de una madre biológica, evidentemente, pero digamos que llama papá a toda la familia, ¿verdad? Eso comentábamos la semana pasada, ¿cómo podemos aclararlo? Sí, eso es que el concepto de familia es extensa y ahí se incluye lo que nosotros llamamos primos y primos segundos y primos terceros y primos cuartos y la gente pues se llama hermano o hermana o hermano mayor o hermano pequeño dependiendo de la edad. Lo importante en una familia es la edad que tiene, entonces perteneces a un grupo, a una edad, pero no quién ha sido tu padre biológico. Mientras tenga la misma sangre, pertenece siempre a la misma familia. Entonces, los europeos cuando van a África, yo mismo a veces, era muy difícil de saber quién era quién dentro de la familia, porque decía, esta es mi hermana, y decía, pero hermana, a ver... ¿Hermana de sangre? Bueno, hermana de sangre sí lo era. Sí, pues. Entonces tienen una expresión diciendo que era bueno, son las hermanas, si tiene la hermana de vientre. Entonces, si hermana de vientre significa que han nacido de la misma mujer. Si no, no es hermana de vientre. Ya. Entonces, le llamaba, así por ejemplo en Tanzania decían tumbo moya. Entonces, cuando decían tumbo moya, significaba que tenían la misma madre, que era el mismo vientre que habían salido. Si no, hablaban de hermanos y hermanas y a lo mejor podían ser primos terceros o primos cuartos. Y los padres también. Los niños decían papá y mamá y os decían una mamá pequeña, una mamá grande, eso depende de la edad que tenía la mujer,
en relación a su madre. Entonces, si era más joven que su madre, entonces le decían pues la mamá pequeña. Si es más vieja que la madre, pues la mamá más grande o más mayor. Pero decían todos mamás y papás. Entonces, y en realidad, aparte, ya no es un tema lingüístico, o sea, no es que le llamen mamá y papá, sino que en verdad es que no distinguen, ¿no? Son todos la familia y ya, de hecho, se cuidan unos a otros. Entonces los hijos de uno pueden ir a visitar a la casa de otro sin ningún problema y no los van a echar y a veces, pues, cuando la cuestión de familias en la ciudad, en el campo, siempre hay sitio para todo el mundo. Entonces tienes el campo y siempre hay comida, porque siempre tienes los cereales que has estado cogiendo la cosecha. Entonces puedes traer a tus sobrinos, o los nietos y a los sobrinos segundo y tercero a la casa. Siempre hay sitio para dormir, porque está en el campo. Pero en la ciudad, cuando ya tienen un piso, o cuando tienen solamente una habitación, donde están toda la familia en una misma habitación, pues entonces ya no pueden traer a toda gente. Pero normalmente la familia se cuida y comen en casa de uno, o comen en casa de otro, o duermen en casa de uno. Eso no importa, hay una mezcla y una acogida, todos son familia. Y dentro de la familia hay hay una idea que no sé si será verdad, y es que a los africanos les gusta tener muchos niños, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y eso por qué? Eso es tradicionalmente era una cosa muy práctica, porque los niños empezaban a trabajar bastante pronto, es decir, a los 6 años pues ya empiezan a trabajar. Si son sociedades de pastores, pues ya empiezan a cuidar las cabras, a los 9 ya empiezan a cuidar a vacas. Entonces, desde una edad muy temprana empiezan a producir para la familia. Y mientras más manos de obra hay en una familia, más aporta y más pueden sobrevivir en ese sentido. Y luego también está la cuestión de que hay una gran mortalidad infantil. Y entonces no todos los niños que nacen sobreviven. Sí, sí. Y es muy importante de que sobreviven algunos niños porque allí no hay seguridad social y no hay pensión. Tradicionalmente una persona anciana que no puede trabajar y no puede producir, lo mantienen los hijos. Si no tiene hijos, ya está, se muere, no tiene, o vive de la caridad o tiene que estar pidiendo por ahí. Pero normalmente la seguridad social tradicional son los hijos, que son los que mantienen a los padres luego cuando no pueden trabajar. Por eso mientras más hijos tengan, sabiendo que muchos de ellos se van a morir, pues ya habrá algunos que sobrevivan, entonces es la seguridad de que alguien tiene para su vejez. Es una forma de perpetuar también la familia, ¿no? De mantener que esa familia no vaya poco a poco extinguiéndose, podríamos decir. Exactamente, sí. Y también la perpetuidad de la familia, que eso también es muy interesante para la cuestión de los antepasados y toda la cuestión religiosa de hacer los antepasados y la energía vital, como hablamos en la otra semana, es que crezca una familia. Mientras más grande sea, más energía vital tiene y más orgullosos son la gente. Me comentabas ahora que el anciano, su seguridad social particular, eran sus propios hijos, nietos, es decir, la descendencia, ¿no? Exactamente. Si no tiene, pues su medio de vida desaparece. Tenemos que pensar entonces que no hay asilos, por ejemplo, como se encuentran en Europa, no hay residencias. Hablamos de los ancianos, pero también podemos extrapolarlo a los propios niños. El niño cuyos padres hayan podido tener un accidente o que hayan muerto por cualquier motivo, tampoco tienen dónde ir, no tienen un orfanato. Siempre entendiendo que mientras está la familia, como estás explicando, la familia son todos y todos se acogen, pero cuando por lo que sea una familia tenga dificultades, si hay individuos que se queden aislados, no tienen dónde ir o poco a poco esa figura del asilo, del orfanato va apareciendo en África. Lo del asilo y el orfanato, eso es algo muy moderno y que está apareciendo sobre todo en las ciudades, que es cuando se está rompiendo lo que es la solidaridad de la familia. Pero tradicionalmente ni había asilos ni había orfanato porque no había huérfanos realmente. El niño lo cuida la familia extensa. Aunque los padres biológicos mueran, pertenece a la familia, no pertenece a los padres biológicos. Es toda la familia lo que van a cuidar del niño. Entonces no hay realmente huérfanos en sí. Y a los ancianos también es la familia extensa la que va a cuidar al anciano. Y de hecho, a veces comentando allí en África lo de los asilos, los orfanatos,
realmente mucha gente se decía, pero ¿cómo? ¿Un hijo va a enviar a su padre a un asilo para que viva allí? Como eso era una cosa que no lo podían comprender y se escandalizaban diciendo, pero eso cómo es posible. ¿Cómo va a dejar la familia, no? Exactamente, ¿cómo puedes dejar eso, un hijo o la familia, que una persona mayor le ha dado la vida vaya a un asilo? Prácticamente es como un destierro. Exactamente, sí. Es decirle, no queremos saber nada de ti, vete fuera, no queremos vivir contigo. Y entonces es una cosa que se sorprendía. Y lo que pasa es que con la mentalidad, bueno, no con la mentalidad, con el ritmo, con las necesidades que provocan la vida de la ciudad, les está obligando a hacerlo a los habitantes de las ciudades, me refiero. Exactamente, porque viviendo, sí, cuando hay espacio, en la zona rural hay espacio y se puede acoger a mucha gente. Luego en las zonas urbanas, muchas familias que viven en una habitación, padre, madre y los hijos viven en una misma habitación. Entonces, si pones también a los abuelos dentro, crea muchos conflictos y roces familiares, que es un poco también lo que está pasando aquí en España. Es decir, cuando los abuelos entran en el mismo piso, el piso es pequeño, entonces hay roces familiares, que es por eso que la gente se intenta separar un poquito y tomar distancia. Entonces, en las grandes urbes, eso es lo que pasa, es difícil. Y hay un conflicto interno en el africano, en el decir que quieren que los padres estén con ellos, pero no pueden. Entonces, eso siempre causan problemas de conciencia para ellos. Claro, eso te iba a decir, que a lo mejor la nueva mentalidad que adoptan sí que les obliga a tomar esa medida, pero por otra parte su mentalidad tradicional les está diciendo que eso que están haciendo está mal, ¿no? Y entonces viven un conflicto. Sí. Y por ejemplo, porque estamos hablando de casos que se pueden dar por la llegada de las grandes ciudades, etcétera. Pero si nos mantenemos en la familia tradicional, en el entorno rural que estamos comentando, hay muchos conflictos en África, hay muchos conflictos bélicos, hay también a lo mejor situaciones de hambruna, de enfermedades, ¿no? De plagas. Cuando una familia se ha visto afectada por un problema de este tipo y esa familia se ha quedado prácticamente, pues podríamos decir, desintegrada o individuos que se han quedado solos, esos individuos que ya han perdido a su familia, ¿qué posibilidades tienen de encontrar otra familia? ¿Qué posibilidades tienen de adaptarse en otro entorno? ¿Ninguno? ¿O sí pueden ser acogidos? ¿O qué pasa con ellos? Bueno, normalmente la familia extensa es muy difícil que desaparezca, porque estamos hablando de casos extremos. Tíos, sí, es que si toda la familia desaparece, la gente entonces normalmente iría a la ciudad, que es la tierra de nadie. En el campo es más difícil, porque las familias son bastante protectoras de su propia tierra. Y también como van, por ejemplo, a los muertos se los entierran muchas veces en la propia casa. Entonces no van a vender casas, no van a vender terrenos a extranjeros. Entonces una persona que su familia ha sido totalmente exterminada y se queda solo, normalmente va a la ciudad e intenta rehacer su vida en la ciudad. Claro, entonces es mucho más fácil. La posibilidad de que sea acogido, digamos, entre comillas, por otra familia, eso es normalmente casi imposible, ¿no? No, a menos que te cases, si eres una mujer en un sistema patriarcal, entonces la mujer está adoptada en la familia del marido, y si son un sistema matriarcal, entonces el marido el que está adoptado en la familia de la mujer. De la mujer. Y en este concepto de familia, ¿se corre el riesgo de que en beneficio del grupo se coarte, podríamos decir, o se reduzca la libertad del individuo? Desde el punto de vista europeo, sí, lo vemos así. Vemos que la familia como realmente no da libertad al individuo, que muchas veces la familia es la que va diciendo tú tienes que hacer esto. A veces la familia es la que le dice, mira, tenemos que tener a alguien en Europa, alguien que se salga. Entonces nombran, dice tú vas tú. O es la familia la que realmente coarta muchas veces la libertad del individuo. Pero eso es una visión bastante europea de lo que es la libertad. O sea, ellos no lo sienten así. Ellos no lo sienten así porque su vida es la familia, es la solidaridad. Y son capaces de morir por la familia y no pasa nada. Su vida es la familia. Entonces no ven que la familia les coarta la libertad, sino que realmente es en el ámbito familiar donde tienen la libertad de ser quienes ellos son. Y se sienten muy orgullosos cuando realmente pueden hacer lo que la familia les pide que hagan.
Claro, eso estaba yo pensando ahora, según te estaba escuchando, que mientras a lo mejor una mentalidad europea, si en este caso la familia, no sé si la familia cuando dices que la familia decide es un consenso o si son los individuos eh, más expertos los que deciden las cosas, no sé exactamente, ahora si quieres me lo aclaras, pero mientras que aquí a lo mejor el recibir, digamos, una imposición como la que has dicho, pues tienes que irte a Europa. Aquí a lo mejor mientras se podría tomar como una orden, como una imposición, una obligación, obligación en el sentido de peso incluso podríamos decir, allí aunque nos parezca eso es todo lo contrario, ¿no? Es como un orgullo el poder desarrollar una tarea que impone la familia. Exactamente, sí. Y la gente, bueno, tiene un sentido bueno, o de obediencia a la familia, porque realmente es su identidad. La identidad es la familia. Entonces, cuando hacen las cosas de la familia, pues es un orgullo para la familia y un orgullo para ellos mismos. Y en ese tema que te comentaba, ¿cómo se toman esas decisiones? Cuando hablamos de la familia, ¿de quién hablamos? ¿De un núcleo que es el que toma la decisión, de un consenso de toda la familia? Bueno, normalmente es un núcleo, suelen ser adultos, los más ancianos y suelen ser hombres. En sociedades patriarcales, solamente son pues la familia del padre, normalmente son los hombres y los más ancianos los que van decidiendo cuál es el rumbo de la familia. Antiguamente también con quién se casa. Las bodas eran acuerdos entre familias, realmente, más que individuos. Son las familias que se unen. En las zonas, pues, los pueblos matriarcales, normalmente es el hermano de la madre y los hombres de la familia de la madre quienes van a tomar las decisiones por los hijos. ¿Y cómo las toman? Porque como hablábamos la semana pasada, aunque ahora lo hemos mencionado muy por encima, pero comentabas la semana pasada lo de la energía vital, la importancia de los antepasados y sobre todo la visión de la vida por parte del africano de que eran los antepasados los que guían el devenir un poco de la familia, los que si hacen algo mal pueden imponer un castigo, los que si todo se hace de forma correcta se premia digamos, con una época de bonanza, ¿no? Entonces, a la hora de tomar esas decisiones, ¿hay dentro de ese núcleo, hay alguien que pueda tener un papel, digamos, de guía espiritual, que interprete lo que los antepasados quieren que hagan? Bueno, normalmente son los ancianos, lo que serían los abuelos, los gran abuelos, son los que al final toman la decisión. Pero eso, cuando uno toma la decisión es cuando han escuchado a todo el mundo. Todo el mundo puede hablar, todo lo que es adulto lo escuchan, entonces pueden también consultar a gente pues especializada en ver cuáles son los signos de los antepasados. Entonces cuando está todo, han escuchado a todo y se crea una especie de consenso, entonces el anciano, el padre del clan, realmente el que toma la decisión. Pero eso siempre después de haber consultado con todo el mundo. En ese sentido decían que eso, los africanos no son democráticos, no es cuestión de votar a ver quién la mayoría gana, sino es el hablarlo hasta que una solución o una decisión sale por sí sola. Es decir, no es una familia con un referente autoritario, sino que hay un referente, pero un referente que medita y comprende y estudia la opinión de todo el mundo, los signos que se ofrecen y ya toma la decisión que consideran que es la más adecuada, ¿no? Exactamente, aunque desde un punto de vista europeo pensamos que son muy autoritarios, que pensamos es el jefe de la familia que lo dice todo, pero normalmente el jefe de la familia intenta escuchar lo que todos los miembros dicen e intenta también escuchar a los antepasados y los signos de los tiempos, a dónde van los tiempos y cuál sería la mejor decisión a tomar. Aunque a veces las decisiones no son las que individuos quieren que quisieran. Claro, sí, como estamos hablando de un grupo y siempre puede haber gente que no esté de acuerdo, pero en este caso, como decimos, la familia se acata y además con orgullo. Bueno, estamos llegando casi a la media hora, Julio, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente descanse un poquito y vamos a ampliar el horizonte a la vuelta de esa pausa, como decimos, porque hemos hablado un poco del individuo, hemos hablado de la familia y ahora vamos a ampliar todavía más, vamos a hablar de la sociedad, más en general, la sociedad africana, y para acabar, como les habíamos avanzado también al principio de este espacio, hablando de la modernidad, porque están viendo que en cada tema que tocamos se mezcla la modernidad y se mezcla
que la llegada de nuevas formas de ver la vida, de tecnologías, digamos, del capitalismo, podríamos decir también, están afectando y mucho a la cultura tradicional africana. Todo ello, como decimos, después de una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta en Compromiso Televisión. Seguimos hablando de la cultura africana, seguimos haciéndolo con Julio Martín, director de la Fundación Sur. Bueno, Julio, hablábamos antes de marcharnos de ampliar los horizontes en la conversación, hablábamos de la familia y ahora vamos a un entorno más amplio, la sociedad. ¿Cómo entiende la sociedad un africano? Partiendo del punto de vista de la familia que estamos viendo, evidentemente, partiendo de ese punto de vista, la sociedad también tiene que entenderla de un modo diferente, ¿no?, al europeo. Sí, bastante diferente. La sociedad para nosotros es una suma de individuos muchas veces. Entonces, somos individuos que nos vamos asociando porque tenemos intereses comunes y entonces creamos una sociedad. Y esa es la mentalidad europea. En África es muy diferente. En África no es el individuo el que crea la sociedad, es la sociedad la que da paso a personalidades individuales. Lo principal es la sociedad, lo principal es el grupo social, lo principal son esas familias que están todas unidas y mezcladas porque es lo que va a posibilitar la supervivencia de la familia y del individuo. Entonces, un poco la sociedad sería como una gran familia y es por eso que hay mucha solidaridad entre ellos cuando pertenecen a la misma sociedad o pertenecen a la misma etnia, podemos decir. Claro, entonces, ellos, la sociedad no la ven como la suma de familias. Sí. No, realmente no. Ellos pertenecen a una etnia, a un grupo social que es lo que le da la identidad de la familia. Lo mismo que el individuo toma la identidad de la familia toma la identidad del grupo social, de la etnia. Y esa etnia no tiene necesariamente que ir relacionada, por ejemplo, con un país, con una nacionalidad, ¿no? No, de hecho muchas de las etnias están en varios países, porque cuando se hicieron la frontera de África fue en Berlín, entonces la gente ya empezó a poner fronteras, al tuntún, ¿no? Exactamente, al tuntún, y de hecho cortaron etnias entre dos países. Por ejemplo, los Masái están en Kenia y están en Tanzania, y la han cortado por la mitad. Entonces las fronteras africanas no siguen las líneas étnicas. ¿Y hasta qué punto ellos entonces tienen un sentimiento de pertenencia a una nacionalidad? Estás, por ejemplo, comentando los Masái. Los Masái no se sienten ni keniatas ni tanzanos, ¿no? Supongo. ¿O sí? ¿O hasta qué punto? Bueno, la cuestión de la nacionalidad es el gran problema africano. Llegaron a ser estados, llegaron a tener la independencia la mayoría en los años 60, y entonces es un estado político, pero no pudieron desarrollar un sentimiento de ser nación, de estar todos unidos, y ese es el problema, es decir, hay muchos estados políticos que están divididos en etnias, entonces cada etnia va luchando por lo suyo, sin tener un sentimiento de que realmente forman algo común. Entonces es el gran problema político y es por eso que también hay muchos conflictos en países africanos. Claro, eso te iba a decir. Siempre hablamos de guerras civiles, de etnias, de gente que... Entonces, claro, escuchando esta concepción de la sociedad podemos llegar a entender el porqué de esa situación. Es decir, quizás las etnias han visto que una nación viene dirigida por un poder político
y aunque no se sientan de esa nación porque ellos son una etnia, pero sí que habrán entendido que el que tenga ese poder será el que dirija, ¿no? Y quizás por ahí vienen los conflictos, claro. Exactamente, normalmente es el presidente el que dirige y el que reparte la riqueza del país. Si el presidente es de una etnia, normalmente le va a dar los puestos a la gente de su propia etnia y el desarrollo va a ser el desarrollo de su propia etnia. Un poquito el conflicto, por ejemplo, de Kenia ha surgido así. Han sido los presidentes que han dividido realmente al país en etnias y han estado haciendo que se desarrolle una zona del país a la que eran afines, mientras que la otra zona del país que no está bien desarrollada porque pertenecen a otra etnia y son otra gente. Y no le han dado recursos. Y no le han dado recursos. El problema de Uganda es increíble como la zona, en Uganda el conflicto está en el norte, pero en la zona sur pues se está desarrollando. Y hablando con la gente de la zona sur de Uganda, pues a ellos ni les interesa el norte. Dice el norte, bueno, que se peguen, que no pasa nada. Ellos no tienen esa concepción de que realmente Uganda son todos, el norte y el sur. Y lo que pasa en el norte también afecta al sur. Pero dice, no, mientras no pasa aquí nada, y mientras se peleen y se maten ellos en el norte, pues aquí están campantes. ¿Y hay alguna posibilidad de que con el paso de los años y viendo que es tan claro la ruptura entre Estado y etnia que estamos comentando, que se cambiaran las fronteras, que se cambiaran los estados, que como tú dices, si no hay un sentimiento de que Uganda del Norte, por ejemplo, y Uganda del Sur sean lo mismo porque son etnias completamente distintas, ¿hay alguna posibilidad de que al final uno de ellos, digamos, se vuelva independiente o que los Masái creen un territorio, un estado Masái y también dejen de pertenecer a dos países o esto ya está establecido y es casi imposible quitarlo? Bueno, eso, uno de los acuerdos que hubo antes de la independencia fue que las fronteras no se tocaran, porque en el momento en que se empiezan a tocar las fronteras, entonces se crean una cantidad de conflictos increíble. Solamente ha habido casos, por ejemplo, Eritrea, que ha sido un país que ha nacido de Etiopía, pero eso fue por cuestiones históricas. También en Somalia hay zonas donde se están proclamando independientes y sus propios países. Pero al momento en que se tocan las fronteras, realmente toda África sería un caos tremendo, exactamente. Y yo creo que no sería cuestión de dividirlo, sino es cuestión de crear unidades más amplias. Y el ayudar a que esas unidades más amplias realmente florezcan. En el este de África hay un consorcio, ahora una especie de red económica entre Tanzania, Kenia y Uganda, a la que se ha unido ahora Burundi y Ruanda. Entonces la idea sería una especie de hacer un mercado común, que no haya fronteras y que haya un fluido de comunicaciones. Una vez que una mentalidad étnica se abre las fronteras y hay más etnias, hay más gente, hay una pluralidad de gente, pues entonces los conflictos también se minimalizan, porque entonces hay la gran pluralidad. Los grandes conflictos están cuando hay dos etnias que están luchando por el poder, pero cuando hay muchas más, entonces todo es relativo. Te iba a preguntar, estamos hablando de etnias, en cambio mucha gente habla de las tribus africanas, ¿qué diferencia hay? Bueno, la tribu es una palabra un poco peyorativa, porque la tribu está muy asociada a lo salvaje, está muy asociada a lo primitivo. Hablamos nosotros de tribus urbanas, entonces en el momento cuando tribus urbanas son esos jóvenes salvajes que lo destruyen todo, son violentos. Entonces cuando se habla de tribus africanas también estamos pensando en salvajes que matan y van por ahí con la lanza y eso. Es mucho mejor hablar sobre etnias, porque etnias tiene hay una cultura en común, hay una historia en común, normalmente también hay una lengua en común y hay costumbres en común. Entonces,
no, el tribu sería un poco peyorativo, sobre todo la imagen que nosotros tenemos de tribu. Ujú. Y hablando de estas etnias, no te voy a pedir una cifra, por supuesto, porque sería de locura, pero sí que para situar al espectador, hablamos de que en África puede haber, pero miles de etnias quizás, o me estoy pasando. No, no te estás pasando, sí, habrá miles de etnias. Por ejemplo, en Nigeria se cuenta sobre 250 etnias diferentes. que- en- Solo en un país Solo en un país. Sí. de los más Sí. de 50 que hay en África. Sí. Sí, exactamente. En África hay 54, o sea que... Entonces, la mayoría de los países hay muchas etnias, menos en algunos países que puede haber dos, como Ruanda en Burundi, Ujú. pero luego en la mayoría de los países hay bastantes etnias. Y eso independientemente de que sea una zona determinada de África, quiero decir, por ejemplo, África del Norte, que en otros programas hemos separado que tiene conceptos distintos a la África subsahariana, ¿en Mm. este concepto de las etnias también ocurre esa separación o ahí no? Bueno, sí y no. Es decir, hay en la parte del África del Norte está la parte de África, lo que llama la blanca, la zona blanca, que normalmente no existen etnias, pero luego están la parte más negra. Entonces se habla más de los bereberes, se hablan de los eh, oh, eh, ¿cómo se llama? De los tuareg. Entonces se hablan también de etnias. Ujú. Pero se refiere más a los africanos negros de de la zona norte. La parte subsahariana. Mm. Vale, y también hablábamos de que el conflicto, digamos, entre el concepto de nación, el conflicto entre eso, nación, etnia, digamos, por obtener el poder de un país, era causante de muchos de los conflictos armados que hay en África, ¿no? Pero no podemos achacar solo a esto el tema de los conflictos, es decir, el que haya muchas etnias diferentes y que tengan sus luchas de poder, evidentemente provoca conflictos, pero no podemos decir que eso sea la causa principal de todos los conflictos que hay en África, ¿no? No, realmente no. La causa principal son las riquezas y la intervención extranjera en los países africanos, que es, especialmente Europa y Estados Unidos, aunque ahora también está entrando China. Pero es cuando fuerzas extranjeras quieren realmente explotar la riqueza de un país, es cuando se generan conflictos y hay guerrilla. Y utilizando o sea, evidentemente haciéndolo de un modo solapado, digamos, no entran las fuerzas extranjeras en los países y provocan los conflictos, pero sí que utilizan, ¿no?, a los propios habitantes para crear esos conflictos. Exactamente, utilizan los habitantes para hacerlo. Es curioso, por ejemplo, en el conflicto de Darfur. En los años 80 había dos zonas guerrilleras, pero que estaban luchando realmente con arco y flechas. Hoy en día se cuentan más de 16 grupos armados con las últimas tecnologías y armas ligeras. Y son gente que no tienen un duro. Entonces diciendo, bueno, ¿de dónde sacan? ¿De dónde compran el armamento? Eso tiene que ser influencias extranjeras que le dan el armamento para que luchen, para luego comercializar la lucha y la violencia que crean. Ujú. Eh, Vamos, está claro, ¿no? Te doy un poco, te doy esta tecnología para que tú asumas el poder o el control de una región, pero luego tú a cambio, si hay diamantes, oro, bueno, la riqueza en concreto que haya en ese sitio, luego me la cedes a mí o la Exactamente. exploto yo o lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Bueno, pues ahí yo creo que, Julio, hemos entrado ya al tema de la modernidad. Lo veníamos diciendo durante el programa. Al final la modernidad se está mezclando en todos los demás temas, Mm. porque es evidente que con el paso de los años han entrado nuevas formas de ver la vida, nuevas mentalidades, la influencia extranjera también. Y eso ha provocado romper con muchas tradiciones de los africanos. Romper o mezclar, o según el caso, supongo, ¿no? En principio la modernidad, en general, hablando en general, tú como particularmente, ¿qué crees que ha provocado más en África? ¿Consecuencias más positivas, más negativas o más o menos la balanza está equilibrada? Es muy difícil de saber, es decir, la modernidad ha tenido cosas muy buenas y es cuestión de desarrollo, cuestión de educación, cuestión de sanidad, cuestión de modos de vida que son mucho más saludables. Y en ese sentido la modernidad ha sido capaz de que el número de mortalidad infantil, por ejemplo, se reduzca. Que aunque en África todavía
la expectativa de vida es de 45 46 años nada más, pero va subiendo cada año. Así que está dando resultados bastante positivos, sobre todo lo que es un desarrollo técnico y económico. Por otra parte, la modernidad está siendo nefasta, sobre todo en las relaciones sociales y en las relaciones de familia. Y que se está haciendo que el africano se individualice más, que piense por sí mismo y que vaya rompiendo con lazos familiares. Entonces, podemos decir que a la tradición, pues como todo en la vida, a la tradición africana le ha afectado según en qué aspecto estemos hablando de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto familiar queda claro que lo que comentas, que claro, en la ciudad cambia por completo la mentalidad, es otro ritmo, otra forma de trabajar, otra forma de sobrevivir, al fin y al cabo, en otro entorno, ya incluso físico, como tú decías, un piso no es lo mismo que estar en un ambiente rural en el que tienes espacio para todo el mundo. Un piso es lo que hay y ya está. Y si no cabe más de 6 personas, pues no puedes meter 15, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto sí podemos hablar de que la modernidad ha cambiado de forma rotunda la mentalidad africana. Pero en el otro que tocabas, por ejemplo, me decías temas de salud, temas de medicina, lo hablábamos también un poquito la semana pasada. ¿Hasta qué punto se acepta? Porque claro, cuando las cosas van bien, hablabas por ejemplo de la mortalidad infantil, ¿no? Que se ha reducido bastante. Yo creo que si cualquier persona o cualquier familia africana nota que esa evolución, por ejemplo en la medicina, está afectando positivamente al hecho de que los niños que nacen ya no se mueren, yo creo que lo tienen que saber valorar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto asimilan que es por ese avance médico y no por otros factores? ¿Hasta qué punto se sienten seguros adoptando temas médicos occidentales y no los tradicionales suyos? Bueno, mucha gente está a caballo entre lo que es la medicina moderna y luego también la medicina tradicional. Y la medicina moderna, hasta que si funciona bien, va funcionando. En el momento en que falla, la gente sabe, bueno, esto hay algo espiritual que está fallando y se necesita un remedio para eso. Entonces, en muchos sitios hay bastante lucha entre lo que es la medicina moderna, porque son los médicos los que tratan al paciente como si fuera una máquina. Y eso muchos de los africanos se resienten. Eso de que el médico ve diciendo, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Tómate esto y se acabó. Los africanos prefieren que se hable, que el médico le explique más, que haya una oración, que haya una bendición, que haya un algo espiritual que realmente diga, sí, la medicina funciona, pero funciona porque hay una fuerza espiritual que está detrás. Y muchas veces la gente pide, pues eso, si son cristianos, irán al pastor o al sacerdote para que le dé la bendición, una bendición al que está enfermo. Y muchas veces eso antes de ir al hospital, para que realmente la medicina del hospital funcione. Claro, porque hablábamos también, que no lo hemos tocado hoy, pero para recordar lo de la semana pasada, la visión monista que tenía el africano, es decir, que no separaba, digamos, cuerpo físico y espíritu, alma, ¿no? Sino que para ellos era todo uno y que si uno estaba enfermo físicamente era porque el alma estaba enferma y que por eso no necesita una medicina física, sino necesita que se cure el alma, ¿no? Por eso es lo que dices tú de unir el trato espiritual del médico. Exactamente, sí. Y eso también creo que es una de las cosas que también sería importante para nosotros, recobrar un poquito ese sentido espiritual de la medicina y un trato más humano en los hospitales y con el médico. ¿Y ellos hasta qué punto lo recobran? Te quiero decir, sí que has comentado ahora que cuando una terapia, podemos decir, o un tratamiento de medicina moderna no funciona, entonces ya ellos achacan que es porque no ha habido ese trato espiritual. Vale, eso en el tema médico, ¿no? Pero en otros temas que no sean, por ejemplo, el médico, cuando están llegándoles nuevas formas de ver la vida, nuevas mentalidades, ¿hasta qué punto llegan ellos a decir, bueno, no, vamos a parar y vamos a volver a lo antiguo porque esto no nos parece que sea correcto, no nos parece que esté bien? Pues cuando las cosas funcionan bien, realmente pues la gente tira para adelante. Es cuando las cosas funcionan mal que de pronto dice, ¿qué
¿qué es lo que va pasando aquí? Entonces mucha gente empieza a decir, bueno, es que a lo mejor es porque no hemos saltado esa tradición, porque no hemos olvidado de nuestro antepasado, porque tal, hemos hecho mal esto. Entonces normalmente vuelven a la tradición. Hay cuestiones curiosas, por ejemplo, una mujer que ha dado luz a un niño, en algunas culturas no puede salir de su casa por 3, 4 semanas. Y si lo hace, dice, algo malo pasará. Hoy en día, cuando están en la ciudad y tienen que trabajar, pues dan a luz y al día siguiente o los 2 días salen y empiezan a hacer las compras y no pasa nada. Si no pasa nada, no pasa nada. La gente dice, bueno, no pasa nada. El niño se pone enfermo o la mujer se pone enfermo y dice, ah, por ahí está. Es porque saliste. Es exactamente. Entonces la gente vuelve otra vez a lo tradicional diciendo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? De todas formas, ellos sí que aceptan también los cambios cuando ven y constatan que son positivos. Por ejemplo, hablabas también igual del tema de salud, pero ya en un tema médico. Por ejemplo, el tema del agua potable, que se habla muchísimo en África, de que hay muchos lugares, muchas poblaciones con una carencia de tener agua potable, de gente que tiene que andar kilómetros para ir a coger agua. Evidentemente, si se les pone esa agua potable, ellos ven que eso es positivo, ¿no? Claro, sí, eso sí. Entonces la cuestión de agua potable, la cuestión de electricidad, la cuestión del teléfono, los móviles que ahora se están expandiendo por toda África, y además son más baratos que tener un teléfono fijo y se pueden comunicar a través de mensajes, eso sí que lo ven como positivo. Por ejemplo, los Masái, que es una etnia que realmente son muy reacias a los cambios y a la modernidad, es curioso que han adoptado los móviles, por ejemplo. No adoptan la manera de vestir y no adoptan casas así modernas, pero sí han cogido los móviles. Entonces es curioso de que vas por ahí en medio de la estepa y ves ahí el masái con las vacas y de pronto suena el móvil. Y tiene el masái que a lo mejor ni sabe ni leer ni escribir, pero sabe manejar el móvil. Entonces habla o envía mensajes y todo eso. Entonces son cosas que sí han aceptado. Claro, porque el mito, ¿no? Aquel mito del salvaje feliz, ¿no? Es eso, pues es eso, un mito. Por ejemplo, mucha gente dice, no, bueno, allí tienen 3 cosas, pero son tan felices. Bueno, sí, son felices, pero si tienen otras 3 que les facilitan la vida, pues más felices todavía, evidentemente, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros pensamos muchas veces, bueno, los salvajes, si viven así en plan tradicional, en la selva, pues están muy contentos, ¿para qué molestarles? Bueno, están contentos, pero hay bastante sufrimiento de cuestión de enfermedades, cuestión de muertes prematuras y que podrían tener un estilo de vida que es mucho más humano y adecuado a su capacidad. Comentabas el ejemplo, por ejemplo, de los masái del móvil. También hay algo que mucha gente que ha visitado África le llama la atención, porque también lo comentan mucho, y es que dicen, madre mía, la pobreza que se ve, la falta de recursos que se ven, pero he estado en este sitio, en esta ciudad, o no ya en grandes ciudades que a lo mejor sí se sobreentiende, pero a lo mejor en poblaciones más pequeñas, y dicen, y tenían un montón de antenas parabólicas. Decían, ¿cómo puede ser esto posible? Esto, no sé si como anécdota también se puede comentar, ¿no? Sí, exactamente. Cuando la gente que va a África y, por ejemplo, va a las ciudades, pues las ciudades es donde está todo el desarrollo. Entonces hay electricidad, hay antenas parabólicas, la gente tiene su televisión y su radio. Y muchas veces cuando se va de turismo, es una zona de la ciudad que se puede visitar. Yo estaba en Arusha hay mucha gente, hay muchos leprosos, por ejemplo, y niños de la calle que siempre están pidiendo limosna. Pero como Arusha es la ciudad donde hay mucho turismo, que es donde van al Serengeti, se van al Ngorongoro y van hacia el Kilimanjaro, entonces hay una zona de la ciudad que es la zona de los europeos del turismo, donde la policía sistemáticamente al niño que coja pidiendo o al leproso que lo vean o aquel que no esté vestido adecuadamente lo retira de la calle y lo encarcela. Entonces hay una zona, entonces van los turistas, piensan al final que toda Tanzania es así. Ven una zona de la ciudad que es muy bonita, está limpia y las calles están más o menos seguras y se ve policía y no pasa nada. Entonces llevan una concepción muy bonita de la ciudad. Lo que pasa es que es una imagen falsa. Eso es una imagen falsa porque realmente luego está la otra parte de la ciudad y eso es una bolsa así de limpieza de la ciudad que es bastante para los turistas.
Ujú. Bueno, nos queda poco ya para acabar, unos minutitos nada más. Y como broche, yo creo, para ya acabar con estos dos programas, el que veíamos la semana pasada y este, ambos dedicados a la cultura en África, estamos hablando cómo, pues bueno, estamos hablando de las culturas tradicionales en África, de distintos modos de entender esa cultura y sobre todo, y ahora que estábamos acabando, estábamos viendo cómo la influencia, yo digo europea, pero bueno, podemos decir más bien occidental, capitalista, llamarlo como queramos, ¿no? Cómo está influyendo en esas tradiciones. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, Julio. ¿Cómo puede influir la cultura tradicional africana en el resto del mundo? Por ejemplo, en Europa, qué puede mostrar? Porque seguro que hay muchísimo que aprender de ellos. Pero ¿qué destacarías tú de decir, bueno, mira, si de verdad aprendiéramos un poquito de esto, mejor nos iría? Pues yo resaltaría su capacidad de solidaridad en la familia, en la ayuda mutua y también en el grupo étnico y social. Y en la capacidad que ellos tienen también de sacrificarse por el bien común. Yo había ahora mismo no recuerdo muy bien quién era, pero hace poco escuchaba a una persona africana que contaba su experiencia en España, precisamente, además ya llevaba unos años aquí en España, ¿no? Y decía, ¿cómo se vive allí? Le decía a su familia y decían, o sea, ¿cómo estás allí? ¿Cómo te sientes? Y decía, me siento solo. Decían, bueno, pero no hay gente. Decían, no, bueno, aquí hay muchísima gente, pero yo me siento solo. Esa es la idea, ¿no? Aunque aquí, aunque haya mucha gente, al final es lo que tú decías, es el individuo y puedes estar rodeado de 10 personas, pero cada uno va a lo suyo, digamos, ¿no? Exactamente. Allí Sí. es todo lo contrario. Allí si hay 10 personas, son 10, es como si fueran una, ¿no? Exactamente. Y hay muchas relaciones humanas. En ese sentido, en África la calidad de vida a nivel humano es mucho más alta que aquí en Europa. Bueno, Julio, pues ya, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo creo que ya sí que hoy podemos decir que con este programa nos hemos acercado ya muchísimo más y hemos comprendido cómo es la cultura africana. Nosotros seguiremos con este ciclo de mano de Fundación Sur, tratando otros aspectos de África, pero ya por nuestra parte solamente despedirnos y darte las gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias, Julio. Como les decimos, nosotros nos vamos. Seguiremos dentro de unas semanas con este ciclo sobre África. Esperemos que estén aprendiendo mucho sobre este continente, ya que de la mano de Fundación Sur estamos viendo diversos conceptos relativos al mismo. Hoy nos hemos quedado sin tiempo. Como decimos, en unas semanas seguiremos con este ciclo hablando de otros aspectos de la vida africana. Hasta luego.